teológicos en la historia. No solo estamos estudiando los grandes o los más grandes exponentes de la teología, sino lo estamos analizando desde los paradigmas teológicos. En el anterior episodio, en la primera parte de este estudio, de este seminario, les expliqué que estoy tomando como modelo, ¿verdad?, los pensamientos del teólogo suizo Hans Kuhn. Principalmente él expresa esto en su libro titulado El cristianismo, esencia e historia. Y él lo que hace es una mirada, un abordaje histórico-científico del cristianismo, dividiendo las épocas de la teología cristiana en paradigmas, ¿no? El primero, por ejemplo, solo haciendo un pequeño repaso, fue el paradigma judeocristiano del primer siglo, luego el paradigma ecuménico, helenista de la antigüedad, luego el paradigma católico romano de la Edad Media, y estos tres paradigmas los hemos ido desglosando, ¿no? Los hemos ido eh, abordando desde la concepción de este servidor. Pero ahora vamos a entrar con el siguiente, que es el paradigma de la Reforma. Kuhn lo llama el paradigma evangélico protestante de la Reforma. De hecho, este fue la época de los credos y las confesiones de fe, en los que las iglesias de la Reforma fueron exponiendo sus doctrinas en contraposición a la enseñanza teológica que estaba avalada desde la iglesia de Roma. El paradigma de la Reforma protestante se marca como inicio, de manera quizás oficial e histórica, el 31 de octubre del año 1517. Fue justamente cuando Lutero clavó sus tesis, sus 95 tesis, en la puerta de la iglesia de Wittenberg, las cuales condenaban a la iglesia católico romana. Y el énfasis de este periodo, a lo largo de todo este periodo, se hace un énfasis a la justificación por la fe, así como también se hace un énfasis a la enseñanza del sacerdocio de todos los creyentes. Entonces, como usted se va dando cuenta, vamos uniendo todo el rompecabezas de la historia de la iglesia cristiana y de los paradigmas teológicos, ¿no? O sea, cómo se fue creando la concepción cristiana evangélica que nosotros tenemos hoy en día. De hecho, el teólogo alemán Adrián Sarabia afirmó enfáticamente que la gran comisión dada en Mateo capítulo 28, versículos del 19 al 20, fue dada para toda la iglesia y a todos los cristianos. También muchos de los puritanos siguieron la enseñanza de Lutero y de otros reformadores, como por ejemplo Calvino, y ellos propagaron la urgencia de la misión de la iglesia y la participación de los creyentes en esta tarea. Los principales exponentes que podemos señalar o podemos identificar en este periodo de la Reforma protestante, pues obviamente está Lutero, ¿no? En primer lugar, quien fue expulsado de la iglesia romana por predicar la superioridad de la Biblia sobre la iglesia. Recuerden que a estas alturas ya el cristianismo con la iglesia católico romana, con la influencia de la iglesia católico romana, pues ponía al mismo nivel de la Biblia lo que el colegio cardenalicio enseñaba o establecía, o sea, las ideas del magisterio católico romano, o sea, todas estas enseñanzas que ellos tenían, pues las ponían al mismo nivel de lo que es la Biblia.
Entonces, en este sentido, Lutero señala esto, contradice esto, ¿ya? Y él predicó, comenzó a predicar una vez más la superioridad de la Biblia sobre la iglesia y enseñar también, él enseñó también la salvación por la fe. Solo por la fe puede ser salvo el ser humano. Y esta enseñanza tuvo su énfasis, y la predicación de Lutero tuvo su énfasis entre los años 1485 al año 1546. Pero luego tenemos otro expositor de este tiempo, que es Melanchthon. Él escribió un manual de dogmática para exponer la fe de la Reforma en sus primeros años, ¿no? Pero luego tenemos, el hecho de que se haya escrito un manual, ¿verdad?, por parte de Melanchthon, exponiendo la fe de la Reforma. Eso ya era un avance, ¿no?, en cuanto a la teología. Luego tenemos otro exponente, que es Ulrico Zwinglio. Él, a mi manera de entender, discernió mejor que Lutero la doctrina de los sacramentos y la aplicación social de los grandes principios reformados. Otra de sus grandes aportaciones teológicas de Zwinglio en este tiempo fue el escribir sobre la verdadera religión y la falsa religión. ¿Ya? O sea, él hizo un manual, por decirlo así, para poder diferenciar entre la religión verdadera y la religión falsa. Y por último, al otro expositor, no quiero decir que fueron los únicos, pero otro de los más grandes exponentes de este periodo fue Calvino. Para mí fue el más grande teólogo de la Reforma, así como uno de los más excelentes comentaristas de todos los tiempos. Sus aportes literarios han sido muy interesantes y siguen siendo válidos hasta el día de hoy. Él escribió comentarios a casi todos los libros de la Biblia y él escribió también un libro que se llama La institución de la religión cristiana. Libro que sigue siendo pues de uso académico en muchos seminarios teológicos e institutos bíblicos a lo largo de la historia, ¿no?, hasta nuestros tiempos y por supuesto en todo el mundo. Luego del periodo de la Reforma pasamos al paradigma colonialista. Justamente en este periodo se busca llevar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, a los continentes no alcanzados. Ahora, se le llama así el paradigma colonialista porque el instrumento que se utilizó para llevar el Evangelio, entre comillas, ¿verdad?, pongo esto, pero para llevar el Evangelio se utilizó como herramienta la conquista y el imperialismo, ¿no? O sea, se utilizaron a los grandes imperios de la época, como por ejemplo, estamos hablando del Imperio Español, el Imperio Británico, también los portugueses y los holandeses, ¿verdad? Los franceses también hicieron su parte y en cierta medida, en mucha menor medida, pero siempre metieron ahí su colita, fueron los italianos, ¿no? Pero todos estos grandes reinos de la época pues trataron de expandirse a lo largo de los continentes que se iban descubriendo, entre comillas, ¿no? Entonces los católicos romanos, tanto los católicos romanos como los evangélicos protestantes, creo yo, tuvieron en común los pecados de la época colonial. Aquí no podemos nosotros justificar a los evangélicos protestantes ni tampoco a los católicos romanos. Tampoco podemos solamente estigmatizar a uno y dejar a un lado al otro tratando de justificarlo o perdonarlo, como repito.
porque ambos cometieron grandes errores, cometieron grandes pecados, utilizando el modelo del imperialismo, ¿no? O sea, llevando la fe por la fuerza, por la mano de los ejércitos, y se sacralizó. Quizás una de las características más importantes de este periodo es que se sacralizó, se justificó, ¿verdad? A los reyes, a los grandes jerarcas, a los grandes monarcas de estos imperios que ya mencioné, ¿verdad? Porque, pues sí, el propósito era llevar la palabra de Dios al mundo impío, al mundo oscuro, al mundo pues que estaba perdido, a los paganos, ¿verdad? Pero realmente estaban muy lejos de la verdad completamente, ¿verdad? Entonces, pero a este periodo se le llamó el paradigma colonialista, y la teología que se hizo justamente se estuvo girando alrededor de la Iglesia Católica Romana y a favor de los grandes imperios colonialistas de esa época. Luego se dio paso al paradigma pietista. Este paradigma pues se dio a finales del siglo XVII, y esta fue una corriente teológica que se preocupaba por conservar y sistematizar el pensamiento de los reformadores. O sea, se trató de volver a tratar de hacer teología partiendo del pensamiento de los reformadores protestantes. A este desarrollo teológico se le suele llamar hoy en día como ortodoxia protestante. En muchos casos, en este periodo se rompe la relación que en el paradigma colonialista se fortaleció entre la iglesia y los estados, la iglesia y el gobierno, la iglesia y el imperio. En este periodo de los pietistas, de la teología pietista, se busca romper esa relación. No siempre se dio, pero al menos ese era el ideal, ¿no? Y el objetivo de la iglesia era la conversión de las almas y no el establecimiento de una institución o de una denominación a la cual llamaban iglesia. Se estaba profundamente preocupado por la santidad, principalmente la santidad del creyente, la santidad de la vida, y lo manifestaban en una vida dedicada al servicio de los necesitados. Las diversas corrientes del movimiento de renovación que dio paso, ¿no?, a este pietismo, convergieron inicialmente en la vida y la obra de un teólogo llamado Philipp Jacob Spener. Él vivió entre los años 1635 al 1705. Él fue un pastor luterano, y como pastor luterano, Spener veía con preocupación la degeneración y la ausencia de piedad entre los creyentes de su iglesia en particular. Entonces, en respuesta, él organizó reuniones en las que los cristianos realizaban lecturas devocionales de la Biblia y oraban los unos por los otros. Él escribió también un libro, y bueno, varios en realidad, pero su obra más famosa se llama Pia Desideria. Y en este escrito, Spener evaluó las debilidades de la ortodoxia de su tiempo, y él propuso reformas muy ambiciosas. En primer lugar, él propuso una predicación centrada en la Biblia. Note usted que la teología va dando respuesta, a lo largo va pasando la historia del cristianismo, va dando respuesta a problemáticas muy concretas. En este caso, Spener, fíjese, evaluó las debilidades de la ortodoxia de su tiempo y propuso estas reformas.
claro, para su tiempo, hoy en día pues nosotros podemos hablar de una predicación centrada en la Biblia, pero para ese tiempo, o sea, era algo bastante ambicioso, bastante drástico, radical la propuesta de Spinner. Entonces, él propuso una predicación centrada en la Biblia. En segundo lugar, él propuso un mayor énfasis en el sacerdocio de todos los creyentes, partiendo del pensamiento reformador. Y en tercer lugar, él propuso una vida cristiana mucho más integral, no tan centrada en lo espiritual, sino mucho más integral. Él también propuso una unidad entre todos los cristianos. Claro que esto fue un escándalo porque hasta el día de hoy se sigue pensando que cristianos solamente son los evangélicos de una denominación y se miran a otros cristianos, a otras denominaciones con recelo y hasta se duda de si son o no son cristianos. Entonces, y se sigue pensando, bueno, aquí solo es cristiano quien está en mi denominación, ¿verdad? O sea, ese mismo pensamiento existía en aquella época de Spinner y él propuso la unidad entre todos los cristianos. Era nada más una idea que él tenía. La otra propuesta que él hizo fue la formación cristiana enraizada en el seguimiento de las enseñanzas de Cristo Jesús. ¿Ya? Y por último, él propuso la proclamación de las buenas nuevas en palabras y hechos. Eso significa que en este periodo de la historia, la proclamación de las buenas nuevas, la proclamación del Evangelio solamente se hacía más que todo en palabras y no en obras. El pietismo entonces pretendía que toda la práctica y la vida del creyente y de la iglesia en consecuencia estuvieran exclusivamente basadas en la Biblia. También buscaban que los creyentes tuvieran una intensa sinceridad moral y una austeridad material evidente. La experiencia cristiana debía basarse en el nuevo nacimiento y la esperanza futura debía estar centrada en la resurrección. La intensa vida cristiana del pietismo inspiró a sus seguidores a compartir las buenas nuevas con otros, a testificar de su fe y a dar prueba de ella con una vida recta y un amor fraternal. En concordancia con esta actitud, buscaron a los pobres, a los necesitados, creando programas e instituciones para asistirlos. La labor social entonces fue el punto de partida para las misiones de evangelización en el exterior. Después de Spinner, el liderazgo teológico del pietismo alemán pasó a August Hermann Francke. Él vivió entre los años 1663 a 1727. Él fue un teólogo de la Universidad de Halle y él tuvo un liderazgo, o sea, él ejerció un liderazgo en cuanto a las propuestas teológicas, ¿no? El liderazgo de Francke fue muy hábil y convirtió a Halle en un próspero centro institucional del pietismo. Además de una intensa labor social y educativa, esta universidad suplió a los misioneros, por ejemplo, que fueron a la India en ese periodo. Se fundó el primer periódico cristiano alemán en ese tiempo. Se recaudó dinero para propósitos misioneros y dirigió a la Alemania protestante a impulsar las misiones antes de que la mayoría del mundo protestante se comenzara a preocupar por estos asuntos. Otro alumno de esa universidad, de Halle, fue Nikolaus Ludwig von Zinzendorf.
von Zinzendorf vivió entre los años 1700 al 1760. Él fundó la iglesia de Moravia entre los refugiados moravos en su propiedad en Sajonia. Los esfuerzos de Nicolás von Zinzendorf proporcionaron al pietismo su mayor influencia directa fuera de Alemania. De hecho, bajo la dirección de von Zinzendorf, la labor misionera se centró en la predicación exclusiva del Evangelio de Cristo y no en los dogmas de la fe. Paralelo a este trabajo que se estaba haciendo en Alemania, se levanta otro señor, otro teólogo también, quizás es más conocido para algunos, que él se llamaba John Wesley. Bueno, nosotros le conocemos como Juan Wesley, ¿no? Pero realmente él se llamaba John Wesley, el famoso fundador del movimiento metodista. El metodismo se enmarca en este paradigma pietista. Tuvo un encuentro de la fe trascendental, ¿verdad? Deben entender ustedes de que, por ejemplo, movimientos como, por ejemplo, las asambleas de Dios surgen de este paradigma. O sea, toda la teología pietista nace o tiene su abrevadero teológico de este paradigma pietista. Juan Wesley, como digo, fue el fundador del metodismo y tuvo un encuentro de fe trascendental precisamente entre los misioneros moravos. Recuerde que von Zinzendorf fue el fundador de este movimiento, por decirlo así, del movimiento moravo. Y estos eran pietistas y guiaron a Juan Wesley hacia una experiencia de conversión. A la postre, Wesley incorporó elementos pietistas, como por ejemplo el énfasis en la gracia salvadora y en una experiencia necesaria de conversión en su movimiento teológico. Probablemente influenciado por el pietismo, Wesley guió a sus seguidores a buscar el más alto sentido de moralidad y a vivir vidas austeras. Es posible hallar en el pietismo respuestas contra el excesivo énfasis de muchos en el sectarismo. De hecho, el pietismo nos hace pensar en promover la proclamación por el Evangelio por encima de cualquier sobreénfasis en posiciones doctrinales, y nos ayuda a comprender la importancia de la relación personal con Dios, de la lectura de la Biblia, del reconocimiento de las verdades del Evangelio, de la constante necesidad de que la iglesia se preocupe, por ejemplo, por las misiones y por la búsqueda de una vida santa. Luego, el pietismo dio paso al paradigma cultural. En este período se ve a la ciencia como la llave de la comprensión del mundo. También se tuvo un énfasis en la educación, la literatura, los hospitales, las industrias y la traducción de la Biblia. En consideración del inminente juicio divino que pues se tenía como idea, ¿no? En este periodo de la historia de la iglesia, la teología consideró que era urgente abandonar este presente mundo malo y escoger el camino del Evangelio. De hecho, el texto preferido de este periodo fue Mateo 24:14. Luego, el paradigma cultural dio paso al paradigma de la posmodernidad. El posmodernismo es un movimiento cultural, artístico y filosófico
que rompe con las características del modernismo. En este sentido, estableciendo como nuevas formas de comportamiento el consumismo y el individualismo. También esta posmodernidad, el posmodernismo, tiene también como característica fundamental que se opone a la lógica y a la razón. Como ustedes podrán darse cuenta, nosotros estamos viviendo ya en este periodo de la posmodernidad, ¿no? Donde se ha dado paso a lo oculto, se ha abandonado lo de el conocimiento, la búsqueda de las ciencias, y se ha dado paso al consumismo y al individualismo. Las características justamente de la posmodernidad son una actitud individualista y desinteresada respecto de lo social. Por otro lado, también se enmarca este paradigma en el rechazo al cumplimiento de las normas tradicionales. También otra característica es la aseveración de que no existe una única verdad, sino que existen diversos modos del saber. Y esta característica es la que ha permeado o se ha metido en mucha de la teología de este tiempo. También otra característica de la posmodernidad es la crisis del pensamiento metafísico moderno, ¿no? Ahora, entonces, les presento un resumen breve, ¿no? de los paradigmas de la misión, ¿verdad? Eh, Repito que parto de la idea de Bosch en relación a los paradigmas teológicos. El paradigma apocalíptico de la iglesia primitiva, que tenía que ver, ¿no?, con el testimonio personal y una vida que posiblemente llevaba al martirio. El paradigma helenístico del periodo patriarcal, donde se dio la defensa de la fe ante los paganos y se realizó la institucionalización de la iglesia allá entre los siglos II y III después de Cristo. Luego el paradigma medieval constantiniano o el paradigma católico romano, que fue la iglesia institucionalizada, ¿verdad? En aparente relación con el Estado, ¿verdad? Y luego el paradigma de la era de la Reforma, que allí se lanza, ¿verdad? O se tiene como énfasis la educación y la defensa de la doctrina cristiana. Luego el paradigma del iluminismo moderno, donde predomina el colonialismo, el denominacionalismo, la pluralidad de teologías y el liberalismo teológico. Luego el paradigma ecuménico emergente, que tiene que ver con la cooperación mutua en pro de la misión de los pueblos no alcanzados y en pro también de establecer una teología que responda a las necesidades de los pueblos hoy, ¿verdad? Y el paradigma postmoderno. Ahora, como conclusión, la teología, debemos de entender, tiene como núcleo fundamental las relaciones entre Dios y la humanidad, la creación del universo en relación con el hombre y la salvación del mismo por Dios. El destinatario de ella es el ser humano histórico y contextualizado cultural y socialmente. Es por ello que la teología debe estar abierta y en permanente crisis, lo que supone una constante búsqueda, una teología siempre en proyecto y en estado de reforma. A eso me refiero. Se requiere, por tanto, un estilo teológico capaz
de ser entendido tanto por los no creyentes y que se centre o sea, obviamente debe de ser entendida por los no creyentes y por los creyentes, y que se centre en la búsqueda de la verdad, en cuanto implique diálogos y polémicas objetivas, que sea interdisciplinario y entre en diálogo con otros saberes, dando prioridad a los problemas del ser humano y de la sociedad en el tiempo presente. Que se fundamente en el Evangelio interpretado con método riguroso y que se correlacione con la vida y sus exigencias éticas. Ese es el desafío para la teología y siempre ha sido el desafío de la teología. Así que, bueno, espero que les haya servido de mucho esta ponencia. Les invito a que puedan compartirla, a que puedan escribirme, discutirla, dar sus opiniones, darle un like, ayúdenme también para que otros puedan mirarla y también, por supuesto, estamos abiertos a las opiniones, ¿verdad? Un abrazo y que Dios les bendiga a todos.